Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Seguimos conversando con Alejandro Poiré y se agrega a esta mesa Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido al programa. Ana María, Alejandro. Vamos a hacer un cambio de conversación, porque sí creo que es importante entender cómo está dejando el presidente Enrique Peña Nieto al país en cuestiones de seguridad. Podríamos dar muchísimos datos y comparar cómo está el país en este momento y cómo lo dejaron ustedes, Alejandro, hace 6 años. Miren, entonces aquí vamos a ver en temas de homicidios dolosos, este último trimestre, de abril a junio de 2018, pues presentó la tasa más alta desde los 90, 91% de las víctimas fueron hombres, que es generalmente lo que sucede. Estos datos nos los proporcionaron ustedes, de hecho, Francisco. Aumentó en 7 de 16 alcaldías los homicidios dolosos, la tasa de trata de personas también aumentó un 30% con respecto al trimestre del 2017. Estamos en una situación de aumento de narcomenudeo bastante preocupante, 120%. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, con eso estamos empezando a abrir un panorama de por lo menos hablar cuáles fueron las tendencias al concluir esta administración. Y estábamos conversando tú y yo fuera del aire que los datos son muy interesantes porque muchas de las tendencias indican que van a la alza, que creo que es lo que más preocupa. Efectivamente, mira, el tema es Alejandro lo comentaba, hacia el final de la administración del presidente Calderón, la mayor parte de los delitos venían bajando, principalmente los delitos violentos, a excepción del secuestro. El secuestro es un delito que hacia los últimos años de la administración del presidente Calderón empieza a crecer, pero pues en esta administración es cuando llega a su tope máximo. En 2013 tuvimos la tasa más alta de secuestro y de extorsión. A partir de eso el secuestro de nuevo empieza a bajar, pero en esta administración hay algunos cambios importantes en la tendencia histórica. Por ejemplo, el robo de vehículo, la administración del presidente Calderón, el homicidio doloso, el robo a negocio, el robo a transeúnte, el robo con violencia, son delitos que entregan a la baja y que hoy pues encontramos prácticamente a la alza. Sorprende verdaderamente el robo de vehículo porque era un delito muy exitoso. De hecho, era uno de esos en donde podías ver que había habido un cambio importante y que puede parecer un delito poco relevante, pero en realidad es muy preocupante porque generalmente donde se empieza a desarrollar el robo de vehículo, empiezan a crecer otros delitos, sí, porque claro, también hay que considerar que sí, el robo de vehículo es un delito por sí mismo, pero también el robo de vehículo es un delito que se utiliza, o sea, el vehículo se utiliza para cometer otros delitos. En el panorama, pues hacia el final de la administración del presidente Calderón teníamos aproximadamente 10 entidades en alguna situación de crisis. Ahí mira, estamos viendo algunos de estos cambios que habían. Exactamente, les mandamos un mapa, si lo pueden poner sería muy interesante, porque ahí se ve precisamente cómo estaban las entidades hacia el final de la administración del presidente Calderón, si comparamos pues precisamente el 2012 contra el 2018, y hoy nos encontramos que la mayor parte del país se encuentra en una situación de crisis. Sí hablamos de homicidio doloso, pero también podríamos hablar de otros delitos. Y en el panorama también surgen delitos que no estaban. Por ejemplo, hoy un delito del que poco se habla, pero que genera un daño enorme para las familias mexicanas, es el robo de identidad y los fraudes electrónicos, todo lo que está ligado a ese. Eso es muy nuevo. Eso es nuevo. Estamos literalmente hablando de casi y eso es nuevo, 4 o 5 años. Tiene que ver precisamente con el aumento y la masificación de la tecnología, pero definitivamente es un delito que hoy poco se visualiza, pero que está creciendo de una manera sostenida y con daños para las familias importantes. Y no hablemos del robo de hidrocarburo, que en 2012 era un delito que sí existía, sí era visible, pero no había llegado a la masificación a la que tenemos hoy y que, pues lamentamos decir, el problema del robo de hidrocarburo no solo es el delito por sí mismo que te genera más de 20,000 millones de pesos por año de daños, sino la violencia y la organización que hay detrás de ellos. Exactamente, la descomposición que te genera. Ahora, Alejandro, hace 6 años ustedes, cuando termina la administración, obviamente por lo menos percibían cuál podría ser la estrategia del nuevo gobierno.
¿Cuál fue el cambio más dramático o el error más importante que cometieron que los está llevando a que estén entregando el país como lo están entregando en este momento? Mira, creo que es muy importante el recordar y reconocer que hoy se simplifica mucho la historia de que llevamos 2 sexenios en la misma estrategia. La verdad es que hay una diferencia muy importante. Aquí se ha acreditado en tu programa muchas veces. Y creo que el gran reto de entrada es reconocer que este es un problema bien complejo. Y justo es lo que estábamos comentando ahorita. Y en esa complejidad lo que se requiere es al mismo tiempo una construcción institucional muy profunda, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría, el diseño local de las fiscalías, los jueces, el sistema de prevención, todo el trabajo con el tejido social, pero también la política de rehabilitación en el sistema penitenciario, etcétera. Eso simple y sencillamente, por ser demasiado básico, requiere una transformación institucional profunda. Pero adicionalmente no es lo mismo lo que está ocurriendo en una zona como el Bajío, que ahorita está sufriendo sobre todo los temas vinculados al robo de hidrocarburos, a la estrategia más amplia de huachicoleo, Mira, aquí etcétera. estamos viendo el mapa de la tasa, por ejemplo, la tasa de homicidios, que sí está relacionado al huachicoleo en el sentido de que cuando llegan este tipo de organizaciones, casi automáticamente empieza a verse un cambio en la tasa de homicidio. Entonces estamos viendo los grandes cambios que hubo por entidad, por estado, del 2012 hasta el 2018. Estas son las entidades que tienen una crisis ligada al homicidio. Sí, o sea, sí. quiero que notes el cambio en el panorama. Sí, mucho más amplio el mapa. Que es mucho más amplio el mapa y que esa es una de las cosas que esta administración entregará y que sí es una complejidad no poco relevante. Alejandro ahorita señalaba precisamente alrededor de la complejidad. Si me permites, Alejandro, yo agregaría 2 cosas. Creo que hubo un error inicial en el diagnóstico que hizo la administración del presidente Peña Nieto, que pensaron que parte del problema de seguridad era un tema de relaciones públicas. Dejamos de hablar del problema y entonces el problema desaparece. Si recordamos cómo estábamos hace 6 años, pues definitivamente de un día para otro, de los medios de comunicación, el tema dejaron de hablar sobre casi Peña, desapareció. el presidente Peña se rehusaba usar la palabra crimen organizado o narcotráfico. O sea, no estaba en su vocablo. Y lo que fue curioso es que hasta el mismo secretario de Gobernación tampoco hablaba sobre eso, ¿no? Entonces, pero... Le habían pasado un segundo, tercer nivel de funcionarios. Sí, así es. Sí. ¿Qué otro aspectos de esta transición que ustedes vieron y que vivieron que crees que también que fue un error? O sea, que también... Porque fue el tema de comunicación, fue el tema de fortalecimiento institucional, Ana María, por mucho. Sí. Por mucho, es decir, no solamente se dejó de hablar del tema, se dejó de poner atención en el tema. Claro. Y desde luego que no es suficiente el que le tengamos conferencias de prensa todos los días a las 7 de la mañana, pero sí es un principio, sí es importante, porque sí va a haber atención al tema. Y en la medida en la que para el presidente de la República es un tema de interés y de visibilidad, en esa medida es relativamente más probable, no es seguro, pero sí es relativamente más probable que haya coordinación del Gabinete Federal, que haya énfasis en el avance institucional, que verdaderamente se esté monitoreando qué es lo que está pasando y cuáles son las acciones a seguir, tanto en el ámbito federal como en la coordinación con las entidades federativas. Nos quedan unos minutos. ¿Qué de las decisiones que ha hecho el gobierno entrante, cuáles ustedes quisieran resaltar que parece que podrían ser buenas decisiones y cuáles podrían ser errores históricos? Yo tengo mi opinión sobre eso. A ver, empecemos contigo, Alejandro. Yo creo que hay una sobresimplificación extraordinaria en el diagnóstico. Sí. Probablemente es que no les ha dado tiempo de explicarlo, pero hay una vez más esta noción de que todo lo que se necesita es centralizar. Crear empleos, todo lo que se programas de necesita prevención. es tener una nueva policía federal, es un poco la idea. Ahora, mucho más delicado, porque está centralizada en una Guardia Nacional, y que de ahí se resuelve todo el asunto. La verdad es que, una vez más, esto es un tema de policías municipales, de alcaldes que estén comprometidos y que tengan los instrumentos para hacerlos, de una estrategia de prevención, de una estrategia de rehabilitación, de mucha mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil. No es un tema de, diríamos en inglés, solamente boots on the ground. Es parte, desde luego, sí tienes que tener una fuerza federal eficaz, lamentabilísimo que se haya frenado el crecimiento de la Policía Federal, Claro, pero esa fuerza federal, 1, tendría que ser fundamentalmente civil, 2, sí tendría que recurrir a la fuerza, digamos, la Fuerza Armada excepcionalmente, 3, es solamente, digamos, un entorno de contención para que le demos a las autoridades locales la posibilidad de resolver el problema.